Los invito a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por la vida y la salud, por este sábado de vida que nos das y porque estás con nosotros. Te pedimos que nos des tu Santo Espíritu ahora que vamos a estudiar tu palabra, que nos ayudes a entenderla y comprenderla, Señor. Muchas gracias por pedírtelo en Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos a su canal de Advent TV. Les agradecemos a todos por su sintonía y por su preferencia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por sus oraciones. Y también gracias por compartir nuestras publicaciones. En esta ocasión estaremos estudiando un tema de mucha importancia y tiene que ver con la vida eterna. Y para ello les invito a que abran su Biblia en lo que es conocido como el corazón de la Escritura, el pasaje más usado por toda la cristiandad, Juan capítulo 3 y el versículo 16. El apóstol Juan aquí, relatando las palabras del Señor Jesucristo en el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las cosas que hemos escuchado desde que éramos niños es la forma en la que se recita este pasaje. Por lo menos usted cada vez que va a la iglesia va a escuchar por lo menos de 2 a 3 veces este pasaje. Es el pasaje más usado a través de toda la historia. Es el pasaje que más se cita cuando se habla del ministerio del Señor Jesucristo, de por qué el Señor Jesús vino a este mundo y también cuando se habla de la salvación. Este pasaje es conocido como el centro, como el corazón de toda la Escritura. Esto es el pasaje por excelencia que ha sido mejor memorizado por todos. De hecho, yo creo que este pasaje todos, ya sean niños como adultos como ancianos, saben este pasaje de memoria. Lo conocen, lo recitan mucho y lo han estado escuchando desde su infancia y por mucho tiempo. La pregunta es: ¿cuándo comienza esa vida eterna? Yo sé que tal vez usted ha escuchado la mayoría de veces que la vida eterna comienza al venir el Señor Jesucristo. O tal vez ha escuchado que la vida eterna comienza cuando el Señor Jesús nos lleve al cielo y allí entonces el cristiano experimentará la vida eterna. Pero, ¿cuándo exactamente comienza? ¿Se puede saber cuando uno tiene vida eterna? A veces se le hace a uno la pregunta y le dicen: hermano, ¿es usted salvo? Y uno titubea y piensa: bueno, estoy luchando, o para allá voy, o eso es mi meta. Pero nosotros no sabemos con una exactitud si hemos sido salvos o no. Este pasaje es una continuación de una conversación que el Señor Jesús tuvo con un fariseo, con un principal. En el versículo 1 del capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Y luego Jesús responde: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y continúa la conversación entre Nicodemo y el Señor Jesucristo. Es interesante que Nicodemo no preguntó nada. Cuando usted lee el versículo 2, usted se da cuenta que lo único que dijo Nicodemo es: Señor, sabemos que tú viniste como maestro. Pero el versículo 3 dice la escritura que Jesús respondió, como que si Nicodemo le hubiera hecho una pregunta. Más bien, el Señor Jesús conocía lo que había en el corazón de Nicodemo.
Y el Señor sabía las cosas que iba a hablar con Nicodemo. Y Nicodemo, siendo príncipe, siendo fariseo, siendo el principal entre la religión judía, siendo tal vez teólogo, maestro, profesor, él desconocía algo. Y él desconocía una verdad fundamental. Y era cómo uno es transformado por la gracia misericordiosa de Dios. Y el resultado de esa transformación, la transformación del carácter y del ser humano, de malo a bueno, de hijo del maligno a hijo de Dios, es una transformación que solamente quien la ha experimentado puede explicarla. Cada uno tiene su propia historia. Cada uno tiene su propia manera de contar cómo el Señor ha cambiado su corazón. Una cosa sí es segura: la transformación de la vida, el nuevo nacimiento, no es una modificación de la vida antigua. Eso es una transformación. Si antes yo fumaba, ahora ya no. Si antes yo tomaba licor, ahora ya no. No es una modificación, es una transformación. Y eso es lo que el Señor Jesús le estaba explicando a Timoteo, a tal grado que, a Nicodemo, a tal grado que Nicodemo no entendía. Y el Señor Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y ahora el Señor Jesús pone un ejemplo y dice: así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que vea, que crea en el Hijo de Dios, tenga vida eterna. Ahora es interesante que con este ejemplo de la historia, con las serpientes que mordían al pueblo de Israel y ellos morían, y para salvarse Dios le dijo a Moisés: ponte una estaca y una serpiente de bronce, haz una serpiente de bronce, y todo aquel que vea esa serpiente de bronce será sanado. Note ese hecho interesante: ver y serás sanado. Ver y vas a ser salvo. Cree y vas a ser salvo. De allí que el Señor Jesús dice en el versículo 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el versículo 16, que es el versículo que estamos analizando, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Y la pregunta es: entonces, ¿cuándo comienza la vida eterna? Según el contexto de esa conversación entre Nicodemo y el Señor Jesucristo, la vida eterna comienza al creer en el Señor Jesús como su Salvador personal. La vida eterna comienza usando el ejemplo que Cristo dio de la serpiente. Al mirar a la serpiente y creer que uno es sano de la mordidura de esa serpiente. La vida eterna es igual. La vida eterna comienza cuando uno acepta al Señor Jesús como su Salvador personal. Note lo que dice esta cita, deseada de todas las gentes, página 510. Cuando Cristo es recibido como Salvador personal, la salvación viene al alma. ¿Cómo viene la salvación al alma? Cuando uno acepta a Jesús como su Salvador personal. Cuando uno lo recibe como su Salvador personal. La vida eterna comienza al recibir a Jesús. La vida eterna comienza cuando aceptas a Jesús como tu Salvador personal. Nota lo que dice ahí mismo, capítulo 3 y el versículo 36 de Juan. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nota el tiempo de los verbos. Dice: el que cree en el Hijo tiene, en tiempo presente, no dice que va a tener, tiene vida eterna.
Y el que no cree en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. No dice que estará sobre él, dice que ahorita mismo la ira de Dios está sobre la persona que no cree, que no acepta al Señor Jesús como su Salvador personal. Nota el versículo 18. Dice, el que cree, el que en él, en Cristo cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya es condenado. Nota esa expresión ya. No dice en el futuro, dice ahorita mismo. El que no cree ya es condenado. Porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuándo comienza la vida eterna? Al momento de aceptar al Señor Jesús como mi Salvador personal. Note lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 2 y los versículos 44 y 47. Todos conocemos la historia. Ustedes saben que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y hablaron en idiomas y muchos fueron salvos. Pero note cómo dice la Escritura, verso 44 del capítulo 2. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que eran salvos. Note ese hecho muy interesante. Dios añade a la iglesia los que eran salvos. En otras palabras, la gente que creía en el mensaje de los apóstoles en el día del Pentecostés, esa gente que aceptó a Jesús como su Salvador personal, ahora dice la Escritura que en ese momento eran salvos. Dios los añadía a la iglesia porque eran salvos. La vida eterna, la salvación, comienza al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Note esta otra cita. Esta está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 462. El Señor quiere que los suyos sean sanos en la fe, que no ignoren la gran salvación que les es tan abundantemente ofrecida. No han de mirar hacia adelante pensando que en algún tiempo futuro se hará una gran obra en su favor, pues ahora es completa la obra. ¿Notan eso? Dice esta cita que nosotros no debemos de mirar hacia el futuro para que Dios haga algo en nosotros. La obra es completa ahora, en este mismo momento. ¿Por qué? Porque aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Así es, mi amigo y mi amiga que me escuchas, hermano y hermana que me escuchas. La salvación viene a tu vida cuando aceptas al Señor Jesús como tu Salvador personal. De ahí que las expresiones que usaba el Señor Jesús cuando encontraba a alguien que tenía mucha fe, el Señor decía, ahora ha llegado la salvación a esta casa. Ahora ha llegado la salvación a esta persona. Ahora, no mañana, no pasado mañana, no el siguiente mes. Ahora llega la salvación. Así que el principio de la vida eterna es ahora, en este momento, en el momento cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Nota lo que dice Juan, el libro de Juan, el capítulo 20 y el versículo 31, 20-31, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Otra vez, creyendo en Cristo Jesús, tienes vida. Creyendo, aceptándolo como tu Salvador personal, tienes vida eterna. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis. Estamos hablando de vida eterna espiritual. Obviamente, cuando el Señor Jesús venga, nuestros cuerpos serán transformados, como dice el apóstol Pablo, y seremos llevados con Él al cielo, y de allí empieza la vida eterna de forma física, porque nuestro cuerpo será cambiado, será transformado a semejanza de su cuerpo. Por eso la vida espiritual, la vida eterna comienza al creer en Cristo Jesús, pero será completada en su segunda venida.
Note lo que dice, deseada de todas las gentes, página 352. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y reciben en corazón y le reciben en su corazón, tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna. Nota qué cita tan interesante, amigo y amiga que me escuchas. El principio de la vida eterna es en el momento que yo acepto a Jesús como mi Salvador personal. Voy a leer esta cita otra vez. Apúntala en tu cuaderno, grábatela de memoria. Deseado de todas las gentes, página 352. Los que ven a Cristo, verlo en su verdadero carácter, o sea, ver el carácter de Jesús, contemplar su carácter, y le reciben en el corazón, tienen vida eterna. No dice que van a tener, dice tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna. ¿Qué es el principio de la vida eterna? Es el Espíritu de Dios recibido en el corazón que nos lleva a aceptar a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ese es el principio de la vida eterna. Nosotros como cristianos hoy en día debemos de vivir el cielo ahorita mismo. Debemos de experimentarlo ahorita mismo. Aunque estemos rodeados de muchos problemas, aunque nos esté yendo mal en el trabajo, en la casa, en la calle, en diferentes tipos de problemas, debemos de estar conscientes de que ya estamos experimentando la vida eterna, el cielo aquí en la tierra. Noten lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 15 y el versículo 11. Hechos capítulo 15 y el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos del mismo modo que ellos. Por la gracia de Cristo Jesús, dice la Escritura, nosotros creemos que somos salvos. Otra vez, el creer, aceptar a Jesús, nos lleva o nos da como resultado la vida eterna. Noten otra vez lo que dice este libro bonito, deseado de todas las gentes. Dicho sea de paso, si alguien quiere una copia de este libro, mándenos un email a adventtv@yahoo.com y nosotros con gusto le mandamos un ejemplar completamente gratis. Usted no paga nada, ni medio centavo. Nosotros se lo hacemos llegar completamente gratis. Dice el libro deseado de todas las gentes, página 299. A medida que entremos por Jesús en el descanso, empezamos aquí a disfrutar el cielo. Respondemos a su invitación, venid, aprended de mí, y al venir así, comenzamos la vida eterna. ¿Cómo comenzamos la vida eterna? ¿Cómo experimentamos el cielo? Dice, cuando el Señor Jesús nos hace el llamado, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Allí, al venir así, dice la cita, comenzamos la vida eterna. Al aceptar, al escuchar el llamado de Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Allí mismo comienza la vida eterna. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, tenga por seguro que ya el Señor le ha dado la vida eterna. Tomar del agua de vida es otra de las cosas que el Señor Jesús dijo en Juan 6:54. Y a veces cuando nosotros tomamos la Santa Cena o la comunión, a veces se cita este pasaje y otras veces no. Pero lo hemos escuchado muchas veces y a veces ni siquiera sabemos qué realmente dice. El Señor Jesús dice en el versículo 54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No dice va a tener, dice el que la come, el que toma
mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí hay dos cosas, la presente y la futura. Cuando tú comes y tomas la comunión, tienes vida eterna y Jesús te va a garantizar la futura cuando Él venga. Así dice el texto. Note lo que dice, Mensajes Selectos, tomo 1, página 403. Todo lo que el hombre tiene a la posibilidad de hacer por su propia salvación es aceptar la invitación. El que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Así es, amigo y amiga que me escuchas. El tomar el pan y beber la sangre de Cristo Jesús nos da la vida eterna. Y es muy triste cuando uno está en la iglesia y tenemos Santa Cena o tenemos servicio de comunión y hay miembros de iglesia que no quieren tomarla y hay personas que se niegan a participar de ello, pero no están negando una doctrina, no están negando una enseñanza, están negando la vida eterna, porque Cristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso es de vital importancia que cuando uno esté en la iglesia y haya Santa Cena, usted participe. No deje de participar. Pida perdón a su hermano, a su hermana, a su compañero, a su compañera. Si algo le está deteniendo que no le permita participar de la Santa Cena, participe de eso, porque el participar tiene vida eterna. Es muy triste ver a muchas personas que no quieren participar de eso. Y es mucho más triste escuchar a personas que dicen que eso es algo anticuado, que la iglesia cristiana moderna ahora ya no tiene que practicar esas cosas. Mi amigo y mi amiga que me escuchas, mi hermano y mi hermana que me escuchas, ese es un pensamiento satánico, ese es un pensamiento erróneo. Cristo dejó la Santa Cena no solamente para consagrarnos, sino para volverlo a aceptar como Salvador personal y tener la vida eterna. Así es lo que el Señor Jesús nos ha dado. Dele vuelta a la página en el capítulo 5 y en el versículo 24. El mismo apóstol Juan, citando las palabras que el Señor Jesús dijo una vez, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nota el tiempo de los verbos otra vez. Tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. No dice vas a pasar, no dice en el futuro, ahorita mismo. El que cree en el Hijo, en la palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y luego dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, noten los ejemplos que hemos estudiado. Creer en Jesús, creer en Dios, creer en la palabra de Dios, en la Biblia, en sus principios, sus mandamientos y ¿qué más? Participar de la Santa Cena. Todas esas cosas, haciendo esas cosas, tenemos vida eterna. No es salvación por obras, es creer en Cristo Jesús y de esa forma, como resultado, tenemos vida eterna. Nótese lo que dice, Mensajes Selectos, tomo 1, página 464. Toda alma puede decir, mediante su perfecta obediencia, Cristo ha satisfecho las demandas de la ley y mi única esperanza radica en acudir a Él como mi sustituto y garantía. El que obedeció la ley perfectamente por mí, por fe en sus méritos, estoy libre de la condenación de la ley. Estoy completo en aquel que produce la justicia eterna. En Cristo Jesús, Cristo satisfizo las demandas de la ley. Todas. La vida de Jesús desde el pesebre hasta la cruz, 33 años y medio de perfección infinita, puestos a tu cuenta. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, entonces eres justificado. Dios
ya no eres condenado por la ley de Dios. Ahora Dios ya no tiene nada en contra tuya. Ahora tu vida se asemeja a la vida del cielo y Dios te ve como que si nunca, jamás en la vida hubieses pecado. Por eso, al estar cubierto con la justicia de Jesús, nosotros tenemos la vida eterna. Al creer, hay vida en mirar, dice un himno. Hay vida en mirar a Jesús. Al conocer a Jesús, al aceptarlo como nuestro Salvador personal, tenemos la vida eterna. En el manuscrito 36 de 1890 dice, la salvación se obtiene solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y el versículo 8. Terminamos con este texto. Este texto también se encuentra en Juan capítulo 17 y el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna comienza al conocer a nuestro Señor Jesús y el aceptarlo como nuestro Salvador personal. Amigo y amiga que me escuchas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Síguenos escribiendo. Si tienes alguna pregunta, adventtv@yahoo.com y nosotros con gusto responderemos a cada una de tus preguntas. Muchas gracias. Me gustaría orar por ti, por tu familia. Te invito a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Gracias, Padre eterno, por la vida y la salud. Te pedimos que te quedes con nosotros. Gracias por darnos este tema y entender que la salvación, que la vida eterna comienza al aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Quédate con nosotros, quédate con cada persona que nos ve, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga y hasta la próxima.